organizador está autorizado para realizar dichas actividades. Cualquier instrumento electrónico que se utilice en esta aula y que no esté autorizado por el comité organizador debe ser apagado. Asimismo, debo solicitar que si entre el público presente se encuentra algún equipo que no tenga participación en este debate, se sirva de la manera más atenta a abandonar la sala. Dicho lo anterior, sean bienvenidos a esta segunda jornada de la etapa semifinal de la primera competencia nacional de debate sobre derechos humanos. En esta ocasión, el honorable jurado calificador será presidido por el doctor José Luis Leal Espinosa y será acompañado para la evaluación por el licenciado Alfonso Ríos Gamiño y el licenciado Gerardo Blanco Guerra. El tema a debatir es: ¿las parejas del mismo sexo deben tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales? Defendiendo la posición a favor, el equipo 277 integrado por Jesús Gamaliel Peraza Bustillo, Rafael Delgado Limas y David Torres Santiesteban. La posición en contra será defendida por el equipo 321, integrado por Hugo Alberto Martínez Saldaña y Paola Hernández Ortiz. Antes de dar comienzo a esta ronda de debate, debo recordar 3 reglas sencillas. Recuerden, el tiempo comenzará a contar cuando el moderador conceda el uso de la palabra y dejará de ser contado cuando el orador señale que ha concluido su intervención. Solamente en la cuarta participación ambos oradores podrán hacer uso de dicho turno. Y debo recordar al mismo tiempo que los micrófonos no pueden ser utilizados por los oradores durante sus intervenciones. Dicho lo anterior, en cuanto ambos equipos señalen estar listos, se dará comienzo a esta ronda de debate. Dicho lo anterior, y recordando también que la única manera de comunicarse entre los oradores es vía escrita, tiene la palabra para su primera intervención la posición a favor. Los derechos humanos son cartas de triunfo de las minorías. Ronald Dworkin. Establecer que las parejas del mismo sexo deben de tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales nos debe llevar en primera instancia en profundizar en la filosofía de los derechos humanos, la cual establece una premisa incontrovertible. La base y fundamento de estos es la dignidad humana. Y en base a esta, nadie, pero nadie, puede negar legítimamente el goce de los mismos. Hablamos, pues, de un principio superior en un ordenamiento jurídico mexicano que basa a la dignidad humana como su fundamento, que va a irradiar a la libertad y a la igualdad como los principios básicos rectores del mismo, y que estos se van a concretar en derechos humanos. Es pues esta una convicción del Estado mexicano que se ve robustecida a partir de la reforma en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011, en la que se establece que la dignidad humana es la base de nuestro ordenamiento jurídico. Aunado a lo anterior, el Jus Cogens Internacional establece que la dignidad humana, es la convicción más grande de los mismos, y que en este momento no deben de caber visiones decimonónicas que, ancladas en la discriminación y la desigualdad, que flagelan la dignidad de las personas. Es pues una reforma constitucional del 10 de junio de 2011 que implica per se una revolución copérnica del paradigma jurídico bajo una perspectiva de derechos humanos que nos permite asegurar que las parejas del mismo sexo deben
tener los mismos derechos que las parejas formadas por personas de distintos sexos. En este orden, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos afirman que a las parejas del mismo sexo les asisten los siguientes derechos. Primero, a la honra y a la dignidad, a la igualdad, a la libertad de conciencia, a la propiedad privada y a la seguridad jurídica. Aunado a esto, el Pacto Internacional y el Protocolo de San Salvador referente a los derechos económicos, sociales y culturales establece los derechos de condiciones justas y equitativas de trabajo, a seguridad social y sobre todo a una salud y a una vivienda derivada de su relación de pareja. Adicionalmente a todo esto, podemos nombrar que el Hard Law Internacional establece como derechos el de migratorio derivado de la nacionalidad de la unión de estas dos personas y de identidad relacionada con la relación civil de los mismos. En este orden de ideas resulta conveniente precisar que el goce y el ejercicio de los derechos descritos anteriormente parten de un presupuesto básico, que es que sea reconocido jurídicamente esta unión mediante el matrimonio y además de los derechos correlativos e interdependientes que se derivan de estos, como es el derecho de la adopción. Dicho sea de paso, ejemplificando, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su acción de inconstitucionalidad 2 del 2010, hace un reconocimiento de estos derechos. Precisando lo anterior, es que podemos concluir que las parejas homoparentales o formadas por parejas del mismo sexo deben de tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Sostener lo contrario sería flagelar la dignidad humana. Gracias. Para sus argumentos de apertura, tiene la palabra la posición en contra. Honorables jueces de esta primera competencia nacional de debate sobre derechos humanos, ilustres representantes de la posición contraria, mi nombre es Hugo Alberto Martínez Aldaña y el de mi compañera Paola Hernández Ortiz. Y hoy comparecemos ante tan distinguido tribunal para demostrar fehacientemente que los argumentos de la contraparte carecen de validez. Pues en el Corpus Juris Internacional en materia de derechos humanos no existe el pretendido derecho fundamental de las parejas homosexuales a contraer matrimonio. Señor Presidente, con su venia daré inicio a mi argumentación. De entrada, esta argumentación considera necesario establecer como premisa que nuestra argumentación no pone en duda el principio de igualdad, ni la necesidad de toda persona de encontrar certeza en la ley. Tampoco está en discusión la dignidad inherente a todos los seres humanos, sin distinción de raza, religión, ideologías o orientación sexual. Este debate no se centrará en argumentos morales ni religiosos, sino jurídicos. En este sentido, aquellos que argumentan que existe el pretendido derecho fundamental a las parejas homosexuales y que al ser denegado a las personas homosexuales el acceder a la institución matrimonial se les está discriminando, es un argumento que carece de una base objetiva y razonable. Señores jueces, la discriminación consiste en otorgar un trato diferenciado a personas en situaciones análogas y que dicha distinción carezca de una base objetiva y razonable. En este sentido, señores jueces, no podemos permitir que nuestro compromiso con los derechos humanos sirva de velo para dejar de observar una verdad indiscutible. Existen diferencias entre las parejas heterosexuales y las parejas homosexuales. No podemos construir argumentativamente, por más persuasivos que podamos ser, lo que la realidad desmiente. Si verdaderamente existiera el pretendido derecho fundamental de las parejas homosexuales a contraer matrimonio y éstas fueran marginadas y discriminadas dentro de los estados sobre la base de su orientación sexual, entonces sería una obligación internacional para los estados reconocer y garantizar dicho derecho, pero no es el caso. En sentencias que han sido recogidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su homólogo europeo ha sostenido en casos como Shakikov versus Austria, Marta Esteves contra España y Christine Goodwin versus Reino Unido, que no existe el derecho fundamental de las parejas homosexuales a contraer matrimonio y por tanto tampoco existe una obligación estatal de reconocer o garantizar un derecho que no existe. Por tanto, señores jueces, el regular en tal materia es un espacio reservado a la apreciación de cada estado. Es decir, si bien es cierto, la legislación interna
y los tratados internacionales en materia de derechos humanos deben ser interpretados de manera evolutiva, especialmente estos últimos por considerarse instrumentos vivientes que han de entenderse a la luz de las circunstancias actuales, no podemos obviar que para establecer una evolución conceptual es necesario que exista un espacio de coincidencia entre los estados o una convergencia de estándares entre las naciones. Señores jueces, si tomamos en cuenta que apenas en 4 de los 22 estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se ha legislado en materia de matrimonios entre personas del mismo sexo, podemos darnos cuenta que no existe este espacio de coincidencia o esta convergencia de estándares entre las naciones de la región. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en su jurisprudencia constante, en casos como Herrera Ulloa versus Costa Rica, Castanera Gutman versus México y Barreto Leiva versus Venezuela, que el margen de apreciación consiste en parámetros convencionales para que los estados puedan regular el ejercicio de ciertos derechos, acorde a sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales. Pero la Corte Interamericana también fue clara al establecer que dicho margen de discrecionalidad tiene límites. Límites infranqueables que son el respeto a los derechos humanos y la no discriminación. Así, señores jueces, al incluir la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del margen de apreciación de los estados la posibilidad de legislar en materia de matrimonios entre personas del mismo sexo, también reconoció implícitamente que no legislar en tal materia no incurre en un acto de discriminación ni en violación a derecho humano alguno. Así, señores jueces, recapitulando, si no existe el derecho fundamental de las parejas homosexuales a contraer matrimonio, si legislar o no en tal materia forma parte de un espacio reservado a la apreciación de cada estado, y si no regularlo no implica un acto de discriminación ni violación a derecho humano alguno, es más que evidente que los estados no se encuentran obligados a reconocer un derecho que no existe. Considerando que ni constitucional ni convencionalmente se encuentra reconocido el supuesto derecho fundamental de las parejas conformadas por personas del mismo sexo a contraer matrimonio, aunado a la inexistencia de un espacio de coincidencia entre los estados de la región, podemos afirmar categóricamente que legislar en tal materia es un espacio reservado a la apreciación de cada estado. Así, señores jueces, esta representación considera que las parejas conformadas por personas del mismo sexo que han decidido compartir un proyecto de vida juntos merecen encontrar certeza jurídica. Certeza en materias como migratoria, sucesoria, de toma subrogada de decisiones médicas. Pero somos enfáticos en que no es a través del matrimonio, institución jurídica con finalidades específicas, que un hombre y una mujer se unan civilmente para procrear y brindarse apoyo mutuo. Y en ese sentido, basta con abrir los códigos civiles de las entidades federativas para darse cuenta que ahí sí existe un consenso claro e indiscutible. Es cuanto. Me permito recordar al distinguido público que se encuentra estrictamente prohibido utilizar teléfonos celulares, tablets, laptops o cualquier otro aparato eléctrico que pueda ser utilizado para comunicaciones, captar imágenes, audio o video. Señalado lo anterior, para su segunda intervención tiene la palabra la posición a favor. Antes de replicar la participación de la contraparte, me gustaría recordar que el tema de este debate es sobre si las parejas homoparentales deben tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales. En este sentido, el abordaje que este equipo presenta en contraste al de la contraparte es de un abordaje integral de los derechos que asisten a las parejas homoparentales. En ese sentido, la contraparte refiere el tema específico del matrimonio y es menester decir que la principal defensa de esta parte son no precisamente la institución matrimonial que está anclada a conceptos históricos, sociales y religiosos, sino más bien la defensa irrestricta de las garantías y las consecuencias jurídicas que se producen a través del acto jurídico del matrimonio. Habiendo distinguido lo anterior, podemos entrar en el debate en las consecuencias jurídicas y la protección que se otorga a las personas homoparentales. La contraparte refiere que su argumento es que no existe un espacio de coincidencia ni entre los países ni entre el interior de los estados para poder legitimar el derecho de las personas homoparentales. Me gustaría hacer referencia
a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala, Rifo y Niñas contra Chile, la cual en su párrafo 92 dice: la Corte resalta que una presunta falta de consenso al interior de algunos países sobre el respeto pleno por los derechos de las minorías sexuales no pueden ser consideradas como argumento válido para negarles o restringirles sus derechos. Esta es una disposición expresa contenida en una sentencia de la Corte Interamericana, y lo cual les recuerdo que a través de la resolución de la contradicción de tesis 293 del 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias para el Estado mexicano. En este sentido y con coherencia jurídica, esta sentencia es efectiva y no puede ser argumento la falta de consenso al interior de los países para restringir los derechos de las parejas homoparentales. También es menester decir que el Estado mexicano, en su posicionamiento diplomático al contestar el segundo examen del periodo universal, sostiene que México reconoce y protege el derecho fundamental de toda persona a contraer matrimonio y a fundar una familia. No obstante, que el Estado mexicano subraya que no existe norma internacional que defina las características que deba ostentar una familia. En ese sentido, habiendo posicionado el argumento internacional que da la convencionalidad al matrimonio y habiendo aclarado el posicionamiento oficial del Estado mexicano frente a este tema, podemos también aseverar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución de su tesis de la acción de inconstitucionalidad 2 del 2010, resuelve que tanto el matrimonio como la adopción en personas del mismo sexo soportan el estándar de legitimidad, de convencionalidad y de constitucionalidad en un Estado democrático como el nuestro. Sabiendo pues que tanto la opinión internacional de la Corte y la constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las parejas homoparentales deben tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales. También hacer referencia a que la contraparte sostiene un argumento de la sentencia de Castañeda Guzmán. Solo recuerdo a la contraparte que ese es un argumento en tema de derechos civiles y políticos y por tanto no aplica, pues le recuerdo que el tema es sobre parejas del mismo sexo y sus derechos inherentes. También puntualizar que la visión que sostiene es una visión un tanto retrógrada. Hay que recordar y tener presentes que a partir de la reforma del 2011 se constitucionalizó el principio pro persona y la progresividad de los derechos humanos. Hay que entender y hay que dejar claro, en el momento en que se constitucionaliza el principio pro persona, se redefine la manera de entender y de hacer el derecho en México, es decir, estamos, compañeros, en una época jurídica distinta. Gracias. Para su segunda intervención, tiene la palabra la posición en contra. Señores jueces, con su venia haré uso de mi derecho de réplica. Resulta evidente que la contraparte intenta tergiversar nuestro discurso, asumiendo que la única base para diferenciar qué parejas pueden acceder a la institución matrimonial es la orientación sexual. Sin embargo, esta representación reitera que reconocemos la importancia y obligatoriedad del principio de igualdad y no discriminación. No avalamos ninguna exclusión fundada en condiciones sociales. Pero no debemos olvidar que el principio de igualdad no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, ante condiciones de absoluta igualdad, sino que debe interpretarse como la obligación constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. De ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido e incluso constitucionalmente exigido. Nosotros sostenemos que la distinción no se basa en la orientación sexual de las personas, sino en la imposibilidad de satisfacer el objeto del matrimonio, la procreación. Señores jueces, la discriminación es una construcción social que siempre carece de una base objetiva y razonada, situación que en este caso no se actualiza, pues es evidente que nuestra argumentación manifiesta diferencias biológicas, es decir,
objetivas, científicas, incontrovertibles, que nada tienen que ver con la orientación sexual de las personas, sino con la satisfacción de los fines de una institución jurídica. Y aún más cuando esta representación jamás ha argumentado que las parejas homosexuales no deben gozar de protección. Por el contrario, avalamos la implementación de medidas positivas específicas que tomen en consideración dichas diferencias para crear una nueva figura jurídica que se enriquezca de esta pluralidad, que garantice así la certeza y seguridad que merecen todas aquellas personas que han decidido compartir un proyecto de vida. En este caso, señores jueces, no se trata de discriminación, sino de técnica jurídica. En cuanto a la adopción, señores jueces, en la legislación civil de las entidades federativas no se encuentra contemplado como requisito para poder adoptar ser heterosexual. Es decir, la orientación sexual de las personas no tiene relevancia alguna, pues simplemente es necesario contar con requisitos tales como una edad mínima, recursos económicos suficientes para satisfacer las necesidades básicas del menor y gozar de buena salud. En este caso, señores jueces, las personas homosexuales no se encuentran impedidas para poder adoptar, pero es evidente que la contraparte ve gigantes en molinos de viento. En cuanto al caso Castañeda-Gutman, señores jueces, no lo utilizamos por el caso, por el fondo del caso que se plantea ahí como la contraparte lo cuestiona, sino porque en dicha sentencia se aborda el margen de apreciación que es aplicable evidentemente en esta situación. Es cuanto. Para su tercera intervención, tiene la palabra la posición a favor. Parecería ilógico realizar una diferenciación donde alguna cuestión sea la que marque esta. Y en este sentido, debemos hacer notar que la única diferencia entre las personas que integran una pareja gay o homosexual es su orientación sexual. Y en base a esto, la contraparte quiere hacer saber que solo esta diferencia es la que se debe de hacer notar para que se implementen otras figuras jurídicas para su protección, cuestión que no compartimos. Asimismo, se contradice la contraparte al establecer que el objeto primordial del matrimonio es la procreación. Permítanme desmentir a algunas de las personas que se encuentran aquí presentes, ya que en la acción de inconstitucionalidad 2 del 2010, a la par de que se realiza el reconocimiento, se establece que la finalidad del matrimonio no es la procreación en sí mismo, debido a que el mismo es un contrato y se establece la protección más amplia para las personas. De esta manera, el argumento vertido y el argumento toral vertido por la contraparte queda sin sentido, puesto que sí sería un argumento desigual y discriminatorio. Asimismo, la protección que establecen de coincidencia la podemos hacer visible, en que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos desde 2008, en sus 4 resoluciones sucesivas, ha establecido respecto a la protección de los derechos de las parejas homosexuales que la identidad de género y su orientación sexual no deben de ser causantes para que éstas reciban la discriminación. Es por ende que, basado en el argumento de la contraparte y en el sustento jurídico que nosotros presentamos, tanto de manera local e internacional, queda derrotado el argumento y se debe de permitir que el matrimonio sea una figura a la cual se acceda a las parejas homosexuales para permitir una protección amplia de los derechos que pueden tener. Derechos que van a ser correlativos e interdependientes del mismo. Gracias. Para su tercera intervención, tiene la palabra la posición en contra. Señores jueces, con su venia, haré uso de mi derecho de réplica. Tal y como demostramos al inicio de esta argumentación, no existe el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio en el sistema jurídico mexicano, pues no está contemplado ni en la Constitución ni en los tratados internacionales. No desconocemos la existencia del amparo 581/2012, pero esta representación considera que en ella se cometió una invasión a facultades constitucionales en las que se pretendió legitimar y legislar a través de la jurisprudencia facultades que le correspondían al Congreso. Además de este exceso, se modificó arbitrariamente y discrecionalmente a la institución matrimonial. Señores jueces,
Debemos ser críticos. No podemos adoptar como dogma ese pronunciamiento. No mitifiquemos a la Suprema Corte de Justicia, ya que ha cometido errores en casos pasados, así como se está cometiendo un error en este. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tomado como dogma el pronunciamiento de la Suprema Corte en el que se establecía que una mujer que hubiera pernoctado con su novio en un hotel de paso ponía en duda su honestidad y debía entenderse como inexistente, cuando el mismo tribunal declaró constitucional excluir de la responsabilidad penal al hombre que asesinara a su mujer por ser adúltera y al encontrarla en el momento infragante? Por eso, no debemos tomar irreflexivamente lo que responda, lo que compruebe la Suprema Corte como argumento de autoridad. Lo que existe es el derecho de protección a la vida familiar de todas las personas, pero no significa per se que deba ser precisamente por la misma institución. La Constitución exige que se reconozca la protección a las familias homoparentales. Sin embargo, para que esto se lleve a cabo, debe instaurarse una nueva figura jurídica que se base en sus características y necesidades. Señores jueces, los ministros no son infalibles. La Corte Suprema no tiene la verdad absoluta. Y es nuestra responsabilidad cuestionarlo. Si no, ¿quién va a vigilar a los vigilantes de la ley? Es cuanto. Para su cuarta y última intervención, tiene la palabra la posición a favor. Gracias, moderador. La contraparte refiere que se ha hecho una invasión a la legislación y a las facultades de legislar a través de la jurisprudencia. Lo importante aquí es que la contraparte y nosotros definimos quién realiza invasiones o no, si no es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que lo define. Hay que atender también que la contraparte está demeritando el valor que esta sustancia de la Suprema Corte tiene. Señores, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación el órgano que dicta el rumbo de los criterios jurisdiccionales dentro del país. Coincidimos y estamos de acuerdo, la contraparte lo ha afirmado, en que las parejas del mismo sexo merecen tener protección y garantía de sus derechos. Y es en ese sentido que el planteamiento que esta parte señala y pronuncia es sobre eso, los derechos, las consecuencias jurídicas y garantías que asisten a las parejas del mismo sexo, y lo comento de nuevo, no a las figuras de orden social que pueden variar en conceptos de unos u otros. También comentar que la contraparte no hace un ejercicio reflexivo profundo, sino que se limita a citar y a dar lectura a su discurso. Brevemente voy a referirme que uno de los ejemplos más marcados de la conquista social, de la conquista de derechos de las parejas homosexuales, es el de la reforma a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se logró a través del 29 de enero del 2013, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo 485-2013, donde cito textualmente que la ley del IMSS debe interpretarse de manera en que beneficie también a las parejas del mismo sexo, y no hacerlo sería discriminar. Para concluir, también me gustaría citar brevemente que es precisamente el 1 de septiembre de este año que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos felicitó precisamente a esta entidad, Coahuila, por haber atendido a la iniciativa del gobernador y legislar sobre los matrimonios de personas del mismo sexo. Es un reconocimiento que viene internacional para la entidad en la que hoy nos encontramos. En el presente debate, este equipo ha presentado una visión integral del tema, con base en argumentos jurídicos, sociales y culturales que han permitido fortalecer nuestra argumentación. Ha quedado claro que en un Estado democrático no es legítimo menoscabar la dignidad de las personas que integran familias homoparentales, partiendo de fobias ancladas en la discriminación y la desigualdad. Así, sosteniendo el argumento en el Corpus Juris Internacional, en la sentencia de la Corte Interamericana, es que podemos afirmar que las parejas homoparentales o del mismo sexo deben tener, sin duda alguna, los mismos derechos que las parejas heterosexuales. El sostener lo contrario significaría, y que se escuche fuerte, vulnerar el espíritu del Estado, que es salvaguardar la dignidad humana. Gracias.
Para su cuarta y última intervención, tiene la palabra la posición en contra. Honorable jurado, esta representación no desconoce que el artículo 4 constitucional, al tutelar el derecho a la familia, no alude a un modelo único para constituirla, sino que entiende a la familia como realidad social y por tanto comprende todas sus formas y manifestaciones. Y claro, por supuesto, incluye también a las parejas conformadas por personas del mismo sexo. Tampoco desconocemos que las parejas homoparentales merecen protección jurídica. Pero, señores jueces, la existencia de una laguna, al no verse diseñar una institución específica, idónea, que resulte aplicable para las necesidades particulares de las parejas homosexuales, no puede utilizarse como fundamento para recurrir a una institución jurídica preestablecida que no toma en cuenta estas especificidades. Señores jueces, no tenemos por qué incluir con calzador a las parejas homosexuales en una figura preexistente que no tome en cuenta estas particularidades. Señores jueces, la existencia de múltiples figuras contractuales refleja que es necesaria esta pluralidad para regular los diversos actos jurídicos existentes, sin que se establezcan hipótesis específicas para cada una de ellas, puede reputarse como discriminatoria. En todo caso, nos encontramos ante una cuestión de idoneidad material de la norma jurídica. Hay muchas instituciones y figuras civiles, mercantiles, administrativas que no son asequibles a todos los individuos si no se cumplen ciertos requisitos. Y eso, señores jueces, no es discriminatorio. Nosotros proponemos una medida positiva y específica que tome las particularidades de las parejas conformadas por personas del mismo sexo. Ellos no deben someterse a una figura preexistente que deja fuera sus necesidades particulares. Señores jueces, únicamente a través de una medida específica que tome en cuenta sus necesidades es que se podrán proteger los derechos que les han sido negados por tantos años. Por ello, resulta lógico que ningún instrumento internacional, es más, ningún tribunal internacional encargado de interpretar tratados en materia de derechos humanos ha sostenido taxativamente que exista el pretendido derecho fundamental de las parejas homosexuales a contraer matrimonio. Esta representación sostiene categóricamente que no existe el derecho fundamental de las parejas conformadas por personas del mismo sexo a contraer matrimonio. Lo que sí existe es el derecho a que se tutele su familia. Y esto se debe dar con base en la figura jurídica que proponemos, una figura que atienda a las necesidades específicas. Señores jueces, los conceptos no cambian a golpe de sentencia como pretende establecer la contraparte. La realidad es la que moldea los conceptos, pues si los conceptos no describen a la realidad, resultan inútiles. Y en este caso, la realidad se impone, pues debemos recordar que solo en 4 de los 22 estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se ha legislado en materia de matrimonios del mismo sexo. De igual manera, existe un consenso en cuanto a la finalidad del matrimonio que sostenemos es la procreación, pues tomamos en cuenta que si en 27 de los 32 códigos civiles de la República se toma en cuenta como causal de la nulidad de matrimonio o causa de divorcio la imposibilidad de procrear, ya sea por impotencia sexual o por esterilidad. Esto refleja que la legislación civil protege la finalidad del matrimonio, que es la procreación. Señores jueces, si bien es cierto este equipo no desconoce la existencia del artículo del amparo 581/2012, debemos recordar que en una sociedad democrática como la nuestra no podemos permitir que 11 supuestos notables pretendan legislar a través de la jurisprudencia. Señores jueces, ellos no pueden imponer criterios a través de la jurisprudencia. Es cuanto. Tras haberse agotado los turnos y el tiempo, se declara concluida esta ronda de debate. Solicito por favor al público que nos acompañe y a los competidores abandonen temporalmente el aula para la evaluación. Pidiendo a los equipos se mantengan cerca del aula para la retroalimentación.